Y es justamente Agustín Rossi. Rossi, buen día, buenas tardes. Aquí Daniela Ballester lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ah, está con Hernán. Hola, Hernán, también. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bueno, sí, te decía, iba a decir, estamos en la Agencia Federal de Inteligencia, a pasito de la Casa Rosada, donde Sí. acá el titular de la misma tuvo la amabilidad de atendernos y bueno, y saludarlo. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien. En las últimas palabras, como se conoce judicialmente, Cristina dijo que la sentencia ya está escrita. ¿Vos coincidís con esto? Bueno, ya lo viene diciendo hace bastante Cristina, de que la sentencia ya estaba escrita. Hoy me parece que fue un poco más allá, hizo la asociación esta de últimas palabras con pelotón de fusilamiento, digamos, ¿no? La verdad. Pero me parece que en lo que dijo en esos 20, 25 minutos en donde hizo uso de la palabra, también hizo una caracterización que a mí me parece muy precisa, que es esta caracterización sobre partido judicial, ¿no? El partido judicial es un conjunto de jueces y fiscales que se dedican a perseguir a nuestro espacio político y a sus dirigentes más importantes, fundamentalmente a ella, y se dedican a proteger al espacio político opositor, a la derecha en la Argentina, y a tratar de que no tengan ningún sobresalto en el ámbito judicial. Y este partido judicial es el causante del lawfare, ¿no? Y el lawfare está asociado también a todo lo que significan los medios de comunicación en la Argentina, o al sistema de medios de comunicación en la Argentina. Por eso Cristina habla y dice que los fiscales Mola y Luciani parecían más periodistas de Clarín y La Nación que fiscales, por la energía política puesta en su alegato, ¿no? Y los medios de comunicación juegan un rol importante, este sistema de medios de comunicación, porque se dedican a la construcción de sentidos. Acá es muy notable como quizás una parte de los argentinos pensó que el alegato de Luciani era la sentencia. Y pensó que el alegato de Luciani era la sentencia porque el alegato de Luciani tuvo una visibilidad que no tuvieron ninguna de los alegatos de las defensas, ninguna de las formulaciones que llevaron adelante las defensas. Entonces, eso es la construcción de sentido. Y ahora se le suma todo esto que, junto con el lawfare y el partido judicial, los medios de comunicación y la construcción de sentido, se le suma claramente esto que son los discursos del odio y su viralización a través de una predominancia en todo lo que significa el sistema de redes sociales, y esto termina concluyendo en un atentado o un intento de magnicidio organizado por grupos de extrema derecha o grupos extremistas violentos de derecha en la Argentina. Entonces todo esto es un combo que hay que verlo de esa manera, y esto que está funcionando hoy en la Argentina es un peligro para la democracia argentina. No solamente está funcionando en la Argentina, sino que funciona en otros lugares del mundo, pero esta conjunción es como un suprapoder que está sobre el sistema democrático, por sobre el sistema democrático, y en donde hay una cantidad de actores conjugados. Cuando uno dice nosotros nos enfrentamos con la derecha en la Argentina, no estamos enfrentándonos solamente con un partido político, sino que estamos enfrentándonos con toda esta conjunción. Por algo, la presidenta del principal partido político de la oposición, Patricia Bullrich, no condenó el atentado contra Cristina. Por algo los medios de comunicación, tanto Clarín y Nación, condenaron ya previamente en este juicio de vialidad a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, claramente nosotros tenemos que poner esto en una visibilización para que la sociedad argentina, al momento de votar el año que viene, tenga también en cuenta todo este tipo de situaciones. Daniela, Agustín ya te está escuchando. Rossi, buenas tardes. Aquí Daniela lo saluda, ahora sí. Hoy a la mañana lo escuchaba en radio comentar justamente, bueno, algunas cuestiones sobre esta causa, ¿no? Sobre lo que ha sido la causa vialidad. Y usted hacía un paralelismo con una situación personal, con algo que le pasó en la calle, con alguien que lo agredía y con quien después, no sé si lo quiere contar, yo lo menciono porque lo había contado en otro medio, porque tal vez sirve como ejemplo, ¿no? Ah, sí. El efecto que los medios de comunicación Bueno, esto tiene hacen. que ver con la construcción de sentidos. Sí. Hace un par de años atrás, en mi ciudad,
cuando estábamos en la oposición, no ocupaba ningún cargo, yo iba caminando por la calle, Sí. en el centro de la ciudad de Rosario, y alguien desde un auto me grita chorro, corrupto, ladrón, alguna de esas cosas, y entonces justo se da se tiene que frenar el auto en el semáforo. Entonces yo vuelvo sobre mis pasos y lo interpelo a este señor y le digo, ¿por qué me decís eso? ¿Qué sabés vos de mí? ¿Qué tenés vos para decirme? Y la respuesta fue, bueno, porque la gente lo dice o porque lo dicen, digamos, ¿no? Entonces esto tiene que ver con la estigmatización permanente que se realiza sobre determinados sectores o grupos políticos, fundamentalmente nosotros, que permanentemente se estigmatizan, y muchas veces se estigmatizan a través de los medios de comunicación o a través de las redes de las redes sociales, y no empezó ahora, ¿no? Sin ninguna duda, yo creo que el punto inicial de todo eso fue cuando el conflicto con el campo en el año 2008. Acuérdense ustedes que el Cristina Yegua fue en ese momento, ¿no? Y creo que empezó en ese momento. Y a partir de ese hecho se dieron una cantidad de hechos que fueron construyendo una situación. Hoy Cristina lo decía claramente, tengo los mismos bienes que tenía, o vivo en el mismo departamento en el cual vivía en el año 2015, y otros dirigentes políticos están haciendo malabares para justificar la compra de un departamento, y los ladrones y los chorros somos nosotros. Entonces, me parece que sobre esto nosotros tenemos que tener, digo, como dirigencia política tenemos que tener muchísima claridad, pero todo esto funciona en esos 4 actores que le dije, que le decía recién a tu compañero, digamos, ¿no? El lawfare tiene un organizador que es el Partido Judicial. La construcción de sentidos operan el sistema de medios hegemónicos. Los discursos del odio, la viralización que utilizan o la utilización más predominante o más dominante de las redes sociales, y aparecen claramente los atentados a través de estos grupos políticos, extremistas, violentos de derecha, que terminan estando justificados por aquellos que no condenan el hecho. Claro. Porque si la dirigente del principal partido político de la oposición no condena el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, lo que hace es legitimarlo. Y la legitimación significa proteger este tipo de grupos violentos extremistas de derecha. Sí. Ustedes fíjense lo que ha pasado. Sí. Perdón. Sí, de hecho hace una referencia, Cristina, al atentado y a la figura de asociación ilícita, porque lo que dice, me parece importante resaltarlo ahora, de alguna manera dice, y en 2015 a mí me acusan de haber llegado al gobierno para cometer un delito y haber conformado una asociación ilícita, cuando en realidad dejamos un país desendeudado, y los que endeudaron el país, por ejemplo, hoy están en Qatar. Pero además cita el artículo del Código que describe la asociación ilícita refiriéndose justamente a aquellas personas que querían conmocionar o modificar el orden público a través de su atentado, y sin embargo en esa causa no hay una figura de asociación ilícita. Pero la verdad que la figura de asociación ilícita puesta en esta causa tiene que ver con que es imposible involucrarla a Cristina si no se pone la figura de asociación ilícita, porque no hay un audio, no hay un documento, no hay absolutamente nada que pueda involucrar a la Cristina. Entonces hay que imaginar una asociación ilícita en donde, como decían los fallos de Bonadío, Cristina no podría no saber de que estas cosas sucedían, digamos, ¿no? Entonces fue todo la aplicación, como decía Bonadío, ya fallecido, un derecho penal creativo, digamos, ¿no?, que tenía un claro sentido de involucrar a una determinada persona, y esa era Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, esto es claramente lo que sucedió. Y lo que yo lamento en términos generales, digamos, ¿no?, es que este tipo de hechos, de intentos de magnicidio, se está dando no solamente en la Argentina, sino que en otros lugares del mundo. Sí, claro. Con lo que sucedió en las últimas elecciones en Estados Unidos, el intento del atentado, del ataque a Nancy Pelosi, que todavía hoy es
presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Sí. los editorialistas de los diarios más importantes en Estados Unidos, el New York Times, ponen en la misma línea o en el mismo grado de gravedad el intento de asesinato de Cristina con el ataque a Nancy Pelosi y anteriormente con lo que fue el asesinato del ex premier japonés. Sí. Entonces, esto que sucede en el mundo, en Argentina tenemos que la presidenta del principal partido político opositor no lo condena. Entonces, me parece que es un hecho gravísimo lo que estamos viviendo hoy en nuestro país. Rossi, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias, adiós. A usted, gracias también a Hernán Nucera que está ahí en el lugar.